Hola, muy buenas, bienvenidos al canal de Zaire. Mi nombre es Sonia y hoy, como estáis viendo, vamos a hacer el review del oráculo de Frida y vamos a hablar un poco sobre su vida. Aquí tenemos la caja de Frida. Es una caja de tapa dura. Se quita la parte de arriba, se queda así, como lo veis. Mirad por detrás, por los lados, aquí lo tenéis por detrás. Y la caja es súper dura y lleva un libro, Frida y los grandes pintores. Frida, grandes pintores. Frida, bueno, ahora vamos a leer sobre su vida. Este es el libro, precioso, empastado y a todo color, que nos habla sobre la vida de esta gran mujer. Aquí tenemos sus pinturas, que están a un tamaño grandísimo. Por detrás llevan la historia de cada pintura, pero bueno, en principio vamos a comenzar hablando un poco sobre ella. Vamos a poner aquí las cartas, perdón, las pinturas, porque se pueden hacer, te puedes hacer hasta una colección de cuadros. Mira, Frida, el dolor convertido en arte. Aquí está. Está impreso y encuadernado en España. Y estoy buscando la fecha. No viene la fecha aquí de cuando se ha impreso. Pero bien, vamos a ver la introducción. Dice Frida Kahlo. A ver, lo vamos a ir pasando porque es que es muy interesante el libro. Frida Kahlo se ha convertido, más allá de su indiscutible calidad artística, no solo en un icono de la nación mexicana, sino también de los movimientos feministas de todo el mundo. En este libro y las 40 fichas que lo acompañan, descubrimos su apasionante vida y sus obras más importantes. Aquí tenemos el sumario y aquí empezamos con la sufrida Frida. En el momento de su fallecimiento, Frida Kahlo no era demasiado conocida, al menos fuera de México. Lo voy a poner así para verlo mejor. Y esto lo vamos a partir en dos para que lo veáis mejor. Decía que en el momento de su fallecimiento Frida Kahlo no era demasiado conocida,
al menos fuera de México. Hoy, cumplido el centenario de su nacimiento, es la pintora más cotizada de la historia. El caloísmo. Se ha llegado a pagar cerca de 6 millones de dólares por Raíces, uno de sus autorretratos. Frida Kahlo se ha convertido, más allá de su indiscutible calidad artística, no solo en un icono de la nación mexicana, sino también de los movimientos feministas de todo el mundo. Incluso ha nacido una nueva religión, el caloísmo, que le rinde culto como si fuese una diosa. ¿Qué ha sucedido? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero acaso tenga que ver con la compasión y admiración que provoca esta mujer tan débil y a la vez tan fuerte. El hecho de que Frida fue una persona que sufrió como pocas y transformó su dolor en arte. La niña cojita. Frida nació en Coyoacán, a las afueras de México, Distrito DF, el 6 de julio de 1907, 3 años antes de que estallara la Revolución Mexicana. No tuvo una infancia sencilla, pero sí una gran capacidad de vencer las dificultades. El fotógrafo y la costurera. El padre de Frida era alemán, se llamaba Guillermo Kahlo. Viajó a México, se casó y tuvo 2 hijas, pero su mujer falleció. Entonces volvió a casarse, esta vez con Matilde Calderón. Matilde, una excelente costurera de raíces indígenas, y Guillermo tuvieron 4 niñas: Matilde, Adriana, Frida y Cristina. El padre trabajaba para el gobierno mexicano como fotógrafo. La Revolución. En 1910, los campesinos que vivían en la miseria, dirigidos por líderes como Emiliano Zapata y Pancho Villa, se levantaron contra el dictador Porfirio Díaz, que llevaba más de 30 años en el poder. La revuelta dio paso a una cruenta guerra civil. Fueron años espantosos: robos, asesinatos, anarquía, hambre. Murieron más de 1 millón de mexicanos. Una amiga invisible. Frida se evadía de aquel horror dibujando sobre los cristales empañados de las ventanas. Dibujaba puertas abiertas, se escapaba por ellas con una amiga imaginaria, se iban muy lejos. Todo en su mente, en su imaginación. La polio. A los 6 años, Frida tuvo poliomielitis. Se curó, pero le quedaron secuelas: la pierna derecha más corta que la izquierda y un pie atrofiado. Desde entonces cojeaba al andar, lo que la llevó a sentirse diferente. Algunos niños de la escuela la llamaban patapalo. Sorprendente. Una de las hermanastras de Frida le dijo en una ocasión: «Tú no eres hija de mi mamá y de mi papá. A ti te recogieron en un basurero». Aquello impresionó mucho a Frida, que se volvió más introvertida. La joven rebelde. Frida en su adolescencia desarrolló una gran personalidad y destacó por ser una muchacha inteligente y rebelde. Recibió una educación privilegiada, tuvo buenos amigos y conoció a su primer amor. Mexicanismo. Después de estudiar primaria en el colegio alemán, a los 15 años ingresó en la Escuela Nacional, el mejor instituto de secundaria en México, que representaba la vanguardia de las ideas patrióticas alimentadas por la revolución con las que Frida se identificó. Los cachuchas. Allí se hizo amiga de los cachuchas, un grupo de agitadores románticos formado por 9 chicos y 2 chicas.
Se distinguían por usar gorra, cachucha en México, y sobre todo por ser intelectuales y provocadores. Leían mucho, se lo pasaban muy bien y hacían gamberradas. Un día, por ejemplo, llevaron un burro a la escuela y otro lanzaron un cohete en el salón de actos. Frida se hizo novia de Alejandro Gómez Arias, el líder del grupo. La favorita. Frida siempre fue la favorita de su padre. Era su debilidad, tanto por su ingenio como por su minusvalía. Guillermo Kahlo le contagió su admiración por el arte mexicano y le enseñó a hacer fotos y colorearlas, conocimientos que le resultaron muy útiles a la futura pintora, aunque por aquel entonces quería estudiar medicina. ¿Sabías que Frida Kahlo conocía 5 idiomas? Hablaba español, alemán, inglés, francés y náhuatl, una lengua indígena mexicana. Volver a nacer. En 1925, cuando Frida tenía 18 años, un terrible accidente estuvo a punto de acabar con su vida. Sobrevivió de milagro, pero ya nunca se recuperó de las lesiones sufridas. El largo tiempo de convalecencia fue el principio de su carrera artística. Aquel tranvía, la tarde del 17 de septiembre, llovía en Ciudad de México. Frida y su novio tomaron un autobús. A mitad del recorrido chocaron brutalmente con un tranvía. El autobús se partió en dos. Una barra de metal atravesó el cuerpo de la muchacha. Alrededor pánico, gritos de dolor y varios viajeros muertos. En el hospital, los médicos pensaban que Frida moriría. Tenía la columna fracturada por 5 sitios, la pierna por 11 y la pelvis por 3, la clavícula y 3 costillas rotas. Además, había perdido mucha sangre. Permaneció ingresada un mes. Cuando volvió a casa tuvo que guardar cama varios meses, embutida en un corsé de escayola. Le dolía todo el cuerpo. Y ahí fue cuando empieza a pintar. Durante ese tiempo, como se aburría, empezó a pintar. Lo primero que hizo fue dibujar mariposas en su corsé de escayola. Sus padres le regalaron pinturas y un caballete. También colocaron un espejo bajo el dosel de su cama. Gracias a él, Frida podía pintarse a sí misma. Adiós, Alejandro. Frida escribía muchas cartas a su novio Alejandro y le regaló su primer autorretrato, pero él se mostraba distante. Partió a Europa para proseguir sus estudios. Cuando regresó, se enamoró de otra muchacha. A raíz del accidente, Frida desarrolló una voluntad de hierro. Para fortalecerse, dedicaba mucho tiempo a nadar, a hacer gimnasia e incluso a boxear. Frida y Diego. En 1929, Frida se casó con el pintor Diego Rivera, el gran amor de su vida y la persona que más influyó en su pintura. Friducha y Barrigón, como se llamaban cariñosamente, formaron una de las parejas más extravagantes de la época. El flechazo. Se conocieron en la escuela donde estudiaba Frida. Diego ya era un pintor famoso. Él estaba pintando un mural. Frida tuvo la osadía de pedirle que se bajara del andamio y criticara sus primeras pinturas. El atrevimiento de aquella joven y el talento de sus obras impresionaron a Diego. Empezaron a tratarse. ¿Quién era Diego? Diego Rivera representaba la nueva tendencia del arte nacionalista mexicano, alejado de influencias extranjeras. Su situación económica resultaba envidiable, pues recibía encargos no solo del gobierno de México, sino también de Europa y Estados Unidos.
Además, ocupaba un alto cargo en el Partido Comunista. ¿Cómo era Diego? Rivera llevaba una vida desaliñada, pero irradiaba un encanto muy especial. Según la madre de Frida, Diego no convenía a su hija. Es demasiado viejo, demasiado gordo y todavía peor, un comunista y un ateo. Además, era un mujeriego. Por aquel entonces tenía 4 hijos de 3 mujeres distintas y amantes varias. Diego casi duplicaba la edad de Frida. Él tenía 42 y ella solo 22. A pesar de todo, el elefante y la paloma, como empezaron a ser conocidos, se casaron. El desencanto. Después de casarse, Frida sufrió grandes decepciones. Anhelaba con todas sus fuerzas ser madre, pero fue imposible. Además, su marido dedicaba más tiempo a su trabajo que a ella. Por una gangrena tuvieron que extirparle 4 dedos de un pie. Falleció su madre. Ser madre. Frida estaba obsesionada con tener un hijo. Sabía que por culpa de su accidente iba a resultar muy difícil. Estuvo embarazada 3 veces y las 3 perdió al hijo que tanto deseaba. Escribía cartas a su hijo imaginario. También realizó varias pinturas sobre su frustrada maternidad para olvidar sus penas. Empezó a beber. Gringolandia. Diego y Frida se fueron a vivir a Estados Unidos en 1930 porque él tenía muchos encargos allí. Vivieron en San Francisco, Nueva York y Detroit. Diego trabajaba mucho y seguía su vida bohemia rodeado de admiradoras. Frida se aburría, renegaba de Gringolandia, añoraba su cálido México de vivos colores. Pero Diego no quería regresar. Surgieron los primeros problemas serios entre ellos. No volvieron a México hasta finales de 1933, cuando Diego se quedó sin trabajo por dibujar a Lenin en uno de sus murales. En 1935 Frida descubrió que Diego había tenido una aventura con Cristina, su hermana pequeña. Esta vez no le perdonó y muy dolida le abandonó durante unos meses. También se cortó su larga melena, pues sabía que eso enfurecería a Diego, y frecuentó a otros artistas como el escultor Noguchi y el fotógrafo Murai. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar la vida de Frida para otro vídeo, porque si no se va a hacer muy pesado. Y os voy a enseñar algunas de sus láminas, de sus dibujos. A ver, las tengo aquí divididas en 2 y vamos a comenzar con estas. Esto casi todos son autorretratos. Esta es Frida Kahlo, la que se pintó el vello de la cara, las cejas juntas, que era su seña de identidad. Ella no quería depilarse las cejas. El tener uniceja y todo el vello del bigote y el vello en la cara, pues eso, era su seña de identidad.
por detrás explica lo que simboliza este cuadro. Este cuadro se llama Yo y mis pericos, sus periquitos. Aquí tenemos este autorretrato también de Frida. Aquí el sueño o la cama. El sueño o la cama, y ahí se veía como un esqueleto. Y aquí parece que la cama está al revés. Aquí está pintado, se ha pintado al revés, pero la carta es, o sea, la lámina es así. Aquí esta es autorretrato con collar de espinas. Aquí se pintó en una de las épocas más dolorosas y se pintó con el collar de espinas al estilo de Jesús. Y las mariposas ahí en el pelo. Aquí autorretrato con monos. Le gustaban mucho los monos, tenía monos y se pintaba con ellos. Esta es Mariana, esta es un encargo que le hicieron para que pintase a unos hijos, retrato de Mariana de Morillo Safa, que le encargó que retratase, que le hiciese un retrato a sus hijos, y ahí se lo hizo a Mariana. Este retrato es autorretrato dedicado a Marte R. Gómez. Un autorretrato en blanco y negro, no, es más bien en sepia. Aquí autorretrato como Tejuana. Y tiene a su marido, que fue su gran amor. A su marido lo tiene ahí pintado en la frente, porque es un autorretrato en el que quiere recuperar a su marido. Aquí se siente muy sola, se siente al borde de la muerte, sin ganas de vivir, pensando en la muerte. Se llama este cuadro. Y aquí este cuadro es cuando tuvo el accidente, que se rompió la columna rota. Aquí este es así. Esto es que la voy a tapar. Aquí sol y vida. Representa la similitud de los humanos con las plantas. Aquí tenemos árbol de la esperanza, que te dice mantente firme. Aquí está con su traje típico, tiene el corset. Ahí. Este cuadro también significa su corazón herido, su columna herida, todas las heridas que lleva del pasado. El venado herido.
habla del sufrimiento por el que Frida está pasando. Aquí este es otro autorretrato en el que tiene en mente a su marido, a su gran amor, a Diego. Se titula Diego y yo. Esta es unas sandías que pintó y dice: ¡Viva la vida! Frida Kahlo, Tucumán, México. ¡Viva la vida! Aun con su sufrimiento, ella pintó a la vida. Aquí también con sus monos, y en todos, como veis, se pinta tal y como ella era, con todo su pelo, su vello. Autorretrato con mono. Este creo que es su padre. Sí, retrato de mi padre. Hizo un retrato de su padre con su cámara de fotos. Y aquí las dos Fridas. Aquí Frida es como si se desdoblara y como si viera, se pinta como en dos versiones. En dos versiones totalmente diferentes, una mucho más alegre que la otra. Y esta es niña con máscara de muerte. Una niña con la máscara de la muerte, porque Frida podía haber muerto con la poliomielitis y sin embargo salió. Y este es un dibujo que hizo cuando el accidente, el 17 de septiembre de 1926. Frida Kahlo, accidente. Este es un dibujo del autobús y el tren y el tranvía. El accidente. Esta es el camión. Y que entonces en México al autobús lo llamaban camión, y en la parada del autobús pues estaba, o sea, en el camión pues estaban todas estas personas esperando para cogerlo. Y aquí está Frida con su marido, Frida y Diego Rivera. El gran amor de su vida. Bien, pues esto ha sido el vídeo de hoy. Habéis conocido un poquito de Frida, la mitad, y no os preocupéis porque para el próximo vídeo seguiremos con la vida
de Frida. Nos hemos quedado en la mitad. Aquí. Voy a poner esto aquí, donde tenemos que empezar de nuevo. Y bueno, pues deciros que espero que os resulte interesante este vídeo sobre Frida Kahlo, que es todo un mito un mito y es un ejemplo de superación, de empoderamiento y de no rendirse jamás a pesar de las dificultades que le puso la vida. Bien, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Que paséis un estupendo verano.